Buenos días a todos, a todas. Nos da muchísimo gusto estar en esta sesión el día de hoy. La Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo y la Red de Experiencias e Investigación en Formación de Profesores en Servicio les da la más cordial bienvenida a nuestros colegas que se encuentran hoy en esta sala y también a las personas que nos siguen a través de Facebook Live. El día de hoy, la Red de Experiencias e Investigación en Formación de Profesores en Servicio, la REIFOTS, como la conocemos nosotros, organiza su primer seminario virtual. Esta red, que es de reciente creación, tiene como objetivo promover el diálogo entre investigadores, diseñadores, coordinadores de talleres y evaluadores de prácticas de formación del profesorado en servicio, docentes de todos los niveles y modalidades y estudiantes de posgrado, para avanzar en la documentación, análisis, reflexión y estudio de experiencias, intervenciones formativas y proyectos de investigación que permitan la consolidación e institucionalización de este campo en el escenario mexicano. El día de hoy, inauguramos el seminario que lleva por título La formación en servicio en diálogo del oficio docente a la escuela y la formación. Nos complace mucho contar con la presencia en este primer seminario inaugural con del doctor Walter Cohan. Él nos va a hacer una presentación con el tema Oficio Docente y Formación, Experiencias y Saberes, la herencia de los maestros Paulo Freire y Simón Rodríguez. Agradezco mucho en nombre del instituto y de la red su presencia aquí el día de hoy. Este conjunto de seminarios está coordinado por la doctora Graciela Mesina y por la maestra Magali Hernández, ambas integrantes de la mesa coordinadora de REIFOTS. Pues sin más preámbulo, los dejo con la doctora Graciela Mesina, quien va a ser la coordinadora y moderadora de la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Graciela Mesina. Me toca a mí la tarea de moderar esta sesión. Yo, igual que Graciela, estoy muy contenta, muy conmovida por la presencia de Walter y también por la posibilidad de que estamos iniciando un tiempo nuevo, el tiempo del seminario, un tiempo de expansión, de creación de saberes, de un semillero de, de crianzas, de posibilidades, ¿no es cierto? Una siembra, a ver qué pasa, ¿no es cierto? En estos tiempos tan, a veces que parecen tan oscuros, ¿qué podemos hacer nosotros los educadores compartiendo entre sí? Quiero presentarles a Walter. Walter es nacido en Buenos Aires, vive hace muchos años en Brasil, en este momento en Río de Janeiro. Tiene una licenciatura en filosofía por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana de aquí de Ciudad de México, vivió en Ciudad de México, tiene estudios postdoctorales en la Universidad de París 8 y en la Universidad British Columbia, o sea que es una persona que ha viajado y ha estudiado en distintos lugares. Tiene muchas publicaciones, es investigador también de una institución equivalente que es el Consejo de Investigaciones en Brasil. Es profesor titular de Filosofía de la Educación en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Esos son los cargos. Y ha escrito muchos títulos, ¿sí? Artículos distintos, que son todos muy sugerentes, ¿no? Por ejemplo, entre educación y filosofía, la escuela pública apuesta al pensamiento, viajar para vivir, infancia, política y pensamiento, viaje de sueños imposibles, el maestro inventor, aludiendo a Simón Rodríguez, ¿sí? Eh, Freire más que nunca, Freire, un niño de 100 años, o sea, hay un texto que no es un libro que a mí me encanta, que se llama La filosofía como ejercicio espiritual y político en un grupo de alfabetización de jóvenes y adultos. Lo que yo más quiero destacar de Walter Cohen es su capacidad para transitar. Él habla siempre en la relación educación con errancia, pero él es realmente un viajero y un errante, que va del trópico al Saltao, que va de la pedagogía a la filosofía, que viaja al interior de su país, hizo un viaje muy lindo por el nordeste, revisitando los lugares por donde estuvo Freire. Entonces, en ese entre,
en ese estar en distintos lugares, en esta capacidad de donar, ¿no es cierto?, sin esperar nada, en esta capacidad de trabajar en el tiempo, de dar su tiempo. Esas son las cosas que yo más quisiera destacar, esa generosidad, ¿m? Esa disposición al otro, esa confianza en que hay un mundo, esa confianza en lo imposible, en que hay un mundo por venir que siempre será mejor. Esas son las cosas que yo quiero reivindicar de Walter. Y bueno, los dejo con él. Gracias. Bueno, muy buenos días. Aquí ya es buenas tardes en Río de Janeiro, pero buenos días en México. Muchas gracias, Graciela Mesina, Graciela Cordero, gracias las Gracielas. Eh, Muy agradecido de estar con ustedes, de la invitación, gracias a las demás personas presentes, a la red. Confieso que me da mucho gusto estar, sobre todo en el comienzo, sobre todo en un momento de nacimiento, claro que es algo virtual, es un poco, eh, no es exactamente como nos gustaría, pero estamos y trataremos de darle fuerza, sentido y alegría. Me da alegría también ver que Graciela Cordero tiene una camisa azul con una B blanca que es igual a la mía. Yo también tengo una camisa azul con una B blanca, les voy a mostrar la B. ¿Y de dónde es? Es la camisa de Vélez, de mi equipo de infancia de Argentina. Mm, Y me emocionó mucho ver a Graciela con una camisa que tiene esos colores y esa forma. Y la forma es re importante. Simón Rodríguez dice literalmente que la forma es todo. Es una frase muy fuerte. Eh, yo quería, digamos, saben que no me gusta mucho hacer este PowerPoint. Y, y entonces preparé algo que yo lo llamo modesto. Los pedagogos belgas Jean Magellan y Martin Simons escribieron un texto sobre la pedagogía pobre. Y es un texto que me atrae mucho en el sentido de que a veces uno piensa que en cuanto pedagogo o educador tiene que ir con muchas cosas y, y a veces, o generalmente, o casi siempre, es necesario llevar mucho menos de lo que traemos o de la atención que precisamos poner. Entonces, como la forma es todo, o casi todo, yo quiero que presten mucha atención a la forma de lo que hacemos y trataré de que la forma sea también un contenido igual o más importante que lo que digamos, que el contenido de lo que digamos. Entonces, cuidando la forma, siéntanse a gusto para en cualquier momento observar algo, mencionar algo, hacer una pregunta. Eh, yo no quisiera que sea un momento tan monológico. Sé que hay un tiempo, que habrá un tiempo para preguntas, pero también si hacemos que las preguntas invadan el primer tiempo, no está nada mal, porque haremos algo más conversacional y más sintónico con el tipo de educación que yo creo que nos inspiran a pensar tanto Simón Rodríguez como Pablo Freire. Entonces esa es una de las cosas que quería decirles, una de las frases en las que en realidad me voy a, voy a, voy más bien a como a desplegar una o dos ideas, o tal vez una idea de cada uno de nuestros interlocutores. Una idea tal vez de Simón Rodríguez y una idea de Pablo Freire, también porque yo creo que estamos en un momento en que las cantidades son dominantes y son avallazadoras. Y lo mismo que decíamos antes de la pedagogía pobre. A mí me gustan los encuentros o las prácticas minimalistas, modestas, en las que conseguimos, por ejemplo, pensar una idea. Si en el día de hoy consiguiéramos
pensar una idea, yo me iría muy feliz y me sentiría que el encuentro ha valido la pena. Y hablando de una idea y de un primer encuentro, yo les quiero, la frase que les voy a decir que les he tomado de Pablo Freire es extraordinaria y estoy seguro que les va a encantar y hasta me animaría a decir que tal vez no la conozcan, porque ustedes saben que Pablo Freire es de esos maestros que hay 850 millones de frases por todos lados, ¿verdad? La educación no transforma el mundo, pero transforma a las personas que transforman. Nadie enseña a nadie, en fin, millones de frases hechas que todo, que repetimos y que encontramos ya fuera de contexto, fuera de sentido, y que son, que cada vez quieren decir menos, de tan repetidas y de tan usadas. Pero hay una frase que yo encontré en Pablo Freire, la encontré hace un tiempo, eh, que es encantadora y que no es una frase que se le suele dar atención. No la he visto ni citada o comentada. em, Porque Paulo Freire es muy propicio para los eslogan, para hablar de cosas grandes, como democracia, como diálogo, como revolución, como transformación, como conciencia, esas palabras con mayúscula. Pero Paulo Freire no es tan atractivo, o no ha sido tan atractivo para hablar de cosas menores o pequeñas, como la infancia. Eh, la infancia es algo que de hecho Paulo Freire nunca se ocupó, digamos así, de la educación infantil, de la educación de las personas de pocos años, de las personas de poca edad, pero tenía una extraordinaria relación con la infancia, no como una edad, sino como un tiempo. Tanto que entre los muchos premios que Paulo Freire recibió, uno de ellos en Italia, en una biblioteca en la localidad de Ponzaco, en la Toscana, cuando tenía 67 años, vean, 67 años, recibió el premio de Bambino Permanente, niño permanente. O sea que Pablo Freire, a una edad para nada infantil, 67 años, era visto como permaneciendo en la infancia. Y tal vez por eso, tal vez porque estamos en la infancia del seminario, estamos comenzando, y, y yo quisiera invitarlos a permanecer en la infancia. Tal vez por eso, no como edad, no como número de años, sino como tiempo. Tal vez por eso esta frase que les digo de Pablo Freire puede ayudarnos a dar una inspiración o un cierto tono, un cierto espíritu, un cierto camino. Eh, es de hecho una frase que está en un libro de Pablo Freire tampoco muy leído. Creo que no, ni siquiera está traducido al castellano. Yo he visto ahora, tuve la suerte de estar en México hace 2 o 3 semanas en Durango, en el CONICEN, y tuve la suerte también buscada, porque lo pedí, de que me dieran un ejemplar de esas obras completas maravillosas que la Secretaría de Educación Pública ha imprimido 240.000 ejemplares para todas las escuelas públicas de México. Extraordinaria, las obras completas de Paulo Freire en todas las escuelas mexicanas. Eso no sucede en ningún otro país del mundo, mucho menos en Brasil. Paulo Freire ha tenido que superar una política antagónica con el gobierno casi dictatorial de Bolsonaro. Pero de todas maneras, Paulo Freire nunca ha entrado aquí en planes nacionales del libro, biblioteca, como en México. Saludo y agradezco y felicito a la educación pública mexicana que ha tenido esa extraordinaria iniciativa de imprimir 240.000 ejemplares de todas las obras de Paulo Freire, que están en 18 volúmenes en castellano. Claro que esta frase que yo les voy a contar no está en esos 18 volúmenes. Yo creo que el libro no está traducido al castellano. Es un libro que Paulo Freire, saben que Paulo Freire tiene 2 o 3 tipos de libros. Tiene los libros que se llaman monográficos, las pedagogías,
pedagogía del oprimido, pedagogía de la autonomía, pedagogía de la esperanza, pedagogía... Algunas que él escribió y otras que publicaron después que él murió con ese título, sobre todo la segunda mujer, Anita Freire, como por ejemplo Pedagogía de la Solidaridad o Pedagogía de la Tolerancia. Tiene esos libros que son, digamos así, monográficos, La educación como práctica de la libertad, y después tiene libros que se podrían llamar libros hablados, que Paulo Freire tenía conversaciones con otros educadores y entre ellos uno de esos libros, por ejemplo, por una pedagogía de la pregunta, que está entre esos 18 volúmenes, con un educador chileno, Antonio Faúndez, extraordinario también, que eran diálogos que Paulo Freire tenía y después se transcribían y se componían en forma de libro. Bueno, esta frase que les voy a decir, que espero que quieran escuchar y que ya estén curiosas y curiosas por conocer esa frase. Esta frase está en un libro que tiene un título extraordinario, muy poético. El libro se llama El camino se hace caminando, un poco como el poema de Antonio Machado. Es un libro de los libros hablados con el educador norteamericano Miles Horton. Es un educador popular, localizado en Highlander, un educador extraordinario, extraordinario. Pablo Freire fue a visitarlo en los años 90 y tuvieron una conversación que se publicó en inglés, tiene el título We Make the Road by Walking, y después en portugués. Yo no la he visto en castellano, tal vez no esté publicada. Es un libro extraordinario porque camino, si ustedes piensan, es la traducción castellana de la palabra griega métodos. Métodos en griego significa camino. Por lo tanto, el camino se hace caminando, es algo así como el método se hace metodiando, metodologizando. Eh, y Pablo Freire dice cosas bien interesantes, porque de hecho para Pablo Freire el método nunca está antes de caminar, o sea, es el camino mismo que va dando el sentido de... Es al caminar, ¿no? Como decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es un libro extraordinario, lo recomiendo mucho. Y ahí hay una frase maravillosa que Pablo Freire le dice a Miles Horton, que es la que quiero que, que dé un poco el sentido de la forma, del tono de nuestra conversación, porque también hace honor a la posición que estamos en el seminario. Y yo les decía, creo que es una frase tal vez que no ha sido muy comentada, muy citada, en parte porque tiene que ver con la infancia. Y yo les decía que ha habido tradicionalmente un- una asociación de Pablo Freire con la educación de jóvenes y adultos, con la educación popular, campesina, que de hecho todas áreas en las que Pablo Freire se dedicó con mucho entusiasmo, pero eh, no tanto en relación con la infancia. Y entonces ya, yo creo que ya ustedes deben querer que yo les diga la frase, que es una frase cortita. Graciela dice que las dos Gracielas dicen que sí. No sé las otras personas que están sin cámara. Juan Galvez también. A ver, necesitamos más gente que diga que sí, porque somos como, a ver, aquí somos como 30. Y por ahora veo solo 3 o 4 que quieren saber la frase. Claudia también, Aguirre, Carlos, Porras también, Tiburcio, Ellen Oviedo, Jennifer García. Bueno, me parece que ya va tomando color. ¿Ustedes están preparadas? ¿Tienen así, van a tomar nota? Bueno, es una frase, se las voy a poner, se las voy a escribir, porque se las voy a mostrar para que después alguien va a decir que no hice PowerPoint, entonces hice un PowerPoint solo con esta frase. Y se las voy a poner como para que la puedan disfrutar. A ver si me sale el compartir aquí. Y mientras generamos un poquito más de misterio sobre la frase, que es maravillosa.
compartir aquí. Ya viene enseguidita. Muy bien. Comparto la frase y se develó el misterio. Está en portugués y dice así en castellano. Yo estoy siempre en el comienzo, como vos. Paulo Freire, a Miles Horton. Yo estoy siempre en el comienzo, como vos. Es una frase extraordinaria y dicha por un educador de jóvenes y adultos. Y yo creo que es una frase que muy inspiradora, extraordinaria, muy inspiradora. Les voy a pasar ahora un minuto de Paulo Freire, un minuto de un video de Paulo Freire. Está también en portugués, no se preocupen que yo se las voy a traducir. Em, pero quiero también que sientan un poquito de la voz de Paulo Freire y, y después comentamos un poquito qué puede querer decir yo estoy siempre en el comienzo. Y por otro lado es como como les decía antes, a mí me encanta estar en el comienzo del seminario y, y ojalá cuidemos del comienzo para poder estar siempre en el comienzo, como Paulo Freire. Todavía no sabemos bien qué quiere decir, pero Paulo Freire era alguien que cuidaba mucho las palabras, alguien que le daba un sentido muy profundo a las palabras. Y, y quisiera que me ayuden a pensar qué puede querer decir un educador al decir que está siempre en el comienzo. ¿Qué puede querer decir como inspiración para la educación de las personas de todas las edades la importancia de habitar el comienzo? Yo les voy a hacer compartir este video, que es un video de una entrevista que le han hecho a Paulo Freire cuando volvió del exilio en la radio de la Universidad de Campinas, mientras Carlos dice que está siempre dispuesto a aprender, abordando la experiencia con curiosidad. Buenísimo, Carlos. Vamos a anotarlo, porque ojalá que pueda ayudarnos a pensar muchas cosas. Muchas gracias. Voy a compartirles el video, que es les decía, de una entrevista. Paulo Freire volvió. Saben que Paulo Freire estuvo 16 años exiliado por la dictadura. Y a ver. Ujú. Vamos a poner aquí primero el video. Hay que hacerlo así. Y ahora se los comparto. Paulo Freire estuvo 16 años exiliado por la dictadura y volviendo en la radio de la Universidad de Campinas, en la Unicamp, grabaron esta entrevista. Se las dejo en portugués y después la comentamos, yo se las traduzco, pero no se preocupen con las palabras, traten de darle atención al sentido. Dizer que seria como se o intelectual tivesse que colocar a sua teoria em risco. Ah, sim, mas olha, ótimo, eu até te felicito pela própria pergunta. Eu te diria mais o seguinte, eu acho que não há criatividade sem risco, nem há desenvolvimento intelectual sem risco. Para mim, uma das coisas terríveis da educação que nós estamos vivendo no Brasil é que ela vem sendo, para falar só no Brasil, mas não é só aqui, é que ela vem sendo, sobretudo, uma educação da resposta, e não uma educação da pergunta fundamental. Quer dizer, eu acho que para ti, como filósofa, essa coisa até que bate muito. A impressão que eu tenho é que, de modo geral, nós estamos entrando nas salas com respostas cujas perguntas fundamentais se perderam no tempo. E a gente nem sabe quais foram elas. E a gente chega e dá a resposta ao educando e ele diz, puxa, eu nem perguntei.
Entende? Então, essa educação, essa ação da resposta, castra a curiosidade necessária do educando, que teria que se expressar na pergunta. Vean qué bonito. Paulo Freire diciendo, no hay creatividad sin riesgo. Para mí, uno de los problemas fundamentales de la educación en Brasil, para hablar solo de Brasil, pero no es solo en Brasil, dice, es que ella viene siendo una educación de la respuesta y no una educación de la pregunta fundamental. Y agrega, mi impresión es que entramos en los salones de clase con respuestas cuyas preguntas se perdieron en el tiempo. Nosotros damos la respuesta y nuestros estudiantes dicen, pucha, pero si yo ni pregunté. Y agrega, esa acción de la respuesta castra la necesaria curiosidad del educando que debería expresarse en la pregunta. Entonces vean qué bonito y vean, no sé si ya veo en el chat que tal vez ya estén haciendo conexiones entre, entre una cosa y otra. Y recuerden la forma y cómo es importante y cómo me da gusto que escriban en el chat y que podamos, en cierto modo, conversar y no hablar monológicamente. Melissa dice que lo interpreto como que no importa cuánto avances, siempre estarás al inicio del conocimiento de la curiosidad. Y Karina dice que es imprescindible conservar la capacidad de asombro. Y son cosas muy significativas, estas que están diciendo, que han escrito Karina y Melissa, porque de hecho, vean lo que ha dicho Paulo Freire. Se trata de una pedagogía de la pregunta y no de la respuesta. La pregunta es el comienzo. La pregunta, comenzamos a pensar cuando tenemos una pregunta. Y la respuesta es el final, ¿verdad? O sea, cuando alguien da una respuesta es como si terminara el camino que la pregunta comienza. Y Paulo Freire dice, yo estoy siempre en el comienzo. Es como si dijera, yo estoy siempre en la pregunta, ¿verdad? Como si dijera, yo estoy siempre curioso. Como decía ahora Carlos también, abordando la experiencia con curiosidad, como decía Melissa, al inicio del conocimiento de la curiosidad. O como decía Karina, con la capacidad de asombro. Juan dice, importante el diálogo y partir del interés del aprender. Es lo que estamos tratando de hacer, Juan. Estamos, de hecho, tratando de cuidar la forma y el contenido. Que la forma sea un contenido también perceptible. Porque la forma siempre es contenido, pero no siempre le damos atención. Y, y entonces vean Paulo Freire cuando dice, bueno, cuando el docente piensa que tiene que responder, cuando el docente piensa que tiene que afirmar una pedagogía de la respuesta, es como si él se pusiera en el fin del camino, como si pusiera como un término. Y entonces el riesgo de ponerse como fin es justamente cancelar o apagar. Él dice castrar, literalmente, la curiosidad del inicio. Entonces vean cómo el comienzo, que es también la infancia, ¿verdad? Como como una fuerza, como un tiempo, no como una edad. Hay un poeta mozambicano, Mia Couto, que escribió algo muy bonito sobre la infancia en un libro que se llama Y si Obama fuese africano, que dice así, dice, la infancia no es una edad, la infancia es el tiempo en que aprendemos el sentimiento del tiempo. Y agrega, la infancia es cuando no es demasiado tarde. La infancia es cuando no es demasiado tarde. Y vean Paulo Freire, estoy siempre en el comienzo. Yo he escrito en uno de esos libros que mencionaba Graciela, que Paulo Freire se dedicó, aunque parezca para algunos una contradicción, Paulo Freire se dedicó a la educación de jóvenes y adultos por su extraordinario compromiso con la infancia.
Es decir, con la infancia como tiempo, no como edad. Porque cuando las personas han escuchado muchas veces que ya es tarde para ellas, es cuando es más importante afirmar la infancia, de que nunca es demasiado tarde para comenzar. Por eso Pablo Freire era un maestro de los comienzos, por eso estaba siempre en el comienzo. Por eso era un niño permanente, no porque tuviera edad infantil, sino porque tal vez como el poeta pensaba que nunca es tarde para comenzar y que tal vez una de las tareas principales de la educación es no renunciar a evitar el comienzo. Andrea dice en el chat, con lo que menciona de pregunta, respuestas, se acostumbró a seguir un plan educativo, pero como mencionan mis compañeros, ¿qué hay de la curiosidad? ¿Qué más pasó? ¿Qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes? No limitar la capacidad de crear preguntas. Exacto, claro, es una hermosa pregunta, ¿verdad? Esa que usted hace, Andrea. ¿Qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos escuchado esa pregunta? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dado atención a lo que una pregunta nos proponía comenzar? Angélica dice, algo que nos decían en la licenciatura es que la curiosidad que sentían los niños hacia el mundo que los rodea era lo que los hacía aprender más rápido. Que decirles que dejen de molestar con las preguntas que hacían era como si iba acabando con su curiosidad y ganas de aprender. Es buenísimo eso, es buenísimo ese ejemplo, Angelita, porque eso es muchas veces lo que pasa. Por ejemplo, nosotros como maestros muchas veces podemos decir, las preguntas son muy importantes, las preguntas son importantísimas. Podemos decir eso 50 veces, pero si cuando un estudiante nos hace una pregunta, nosotros decimos, no, esa pregunta ahora no hay tiempo, o esa pregunta la vemos en otro momento, o esa pregunta no es pertinente, o esa pregunta no es importante, ¿qué va a aprender nuestro estudiante? ¿Lo que decimos de las preguntas o el modo en el que tratamos sus preguntas? Vean cómo nos aparece de nuevo la forma, la cuestión de la coherencia, para decirla más teóricamente, con palabras más fuertes. La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que pensamos y cómo vivimos lo que pensamos. Paulo Freire era alguien que estaba muy preocupado por esa cuestión de la relación entre la teoría y la práctica, o entre las palabras y las cosas, o entre los pensamientos y las acciones. Melissa dice que nunca es demasiado tarde. Estás en la infancia, Melissa, entonces. Sos un habitante del mundo de las preguntas y de la infancia, lo cual me da mucha alegría, porque yo creo que la infancia es una condición para la educación. La infancia no es lo que educamos, no es la etapa de la vida que educamos, sí es lo que es más bien una condición para educar, es lo que necesitamos escuchar para educar. Es como dice Melissa, si un educador piensa que ya es demasiado tarde, está muy viejo. No importa que tenga 20 o 30 años. Está viejo no de edad, sino viejo de cansancio, o viejo de renuncia, de abandono, de desinterés, que es un poco, infelizmente, lo que padecemos los que trabajamos en la educación pública en nuestros países. Por eso que ese grito de Melissa, nunca es demasiado tarde, lo celebro. Nunca es demasiado tarde, es como estoy siempre en el comienzo. Nunca es demasiado tarde, es como que la infancia es una fuerza, una potencia y no una ausencia. Mercedes Rosalia dice, difiere un poco. Muy bien, Mercedes, muy bien. Puede diferir y mucho, no se preocupe, que la diferencia en general nos ayuda a pensar. No pienso que la respuesta es el final, sino que es el comienzo de otra forma de andar por ese mismo camino.
La respuesta puede abrir incluso brechas que no teníamos contemplados tener en ese camino, pero al fin y al cabo es el mismo camino de descubrimiento. Considero que la ciencia es un ciclo sin fin. Cuando crees terminar, estás comenzando de nuevo. Buenísimo, Mercedes. Buenísimo, has escrito cosas muy importantes. Entonces, está bien tu llamamiento. En realidad, está muy bien. Porque yo te digo más, estoy tan de acuerdo con lo que dices que no solo la respuesta puede no ser el final, sino que a veces las preguntas pueden ser el final. A veces, de hecho, preguntamos para juzgar, para disciplinar y no para saber, porque no sabemos. A veces preguntamos para controlar si los otros saben lo que sabemos o lo que pretendemos lo que queremos que sepan y no lo que nos gustaría pensar juntos. Entonces, y con las respuestas también, de modo que está bien lo que decís, es importante. O sea, no es tanto la pregunta o la respuesta, sino la relación con la pregunta y la respuesta. La pregunta simboliza el comienzo y la respuesta simboliza el final, pero podría una respuesta significar un comienzo, así como una pregunta podría significar un final. Entonces, es importante tu llamamiento, porque lo que se trata en una pedagogía de la pregunta no es tanto hacer preguntas o escuchar respuestas, sino qué relación afirmamos y propiciamos con las preguntas y con las respuestas. Si nos atrevemos a hacer de la respuesta un comienzo y no dejamos nunca que la pregunta sea un final. Andrea, como aprendí en traducción, el hubiera si existe es el imperfecto del subjuntivo. El hubiera si existe. El hubiera sí existe, perdón. Hay un tilde ahí. Es el imperfecto del subjuntivo. El hubiera sí existe es el imperfecto del subjuntivo. Bueno, aquí el imperfecto, el hubiera imperfecto del subjuntivo es como si nos trajera otros mundos, como si nos... El imperfecto del subjuntivo es buenísimo porque no es indicativo y porque es el imperfecto. El imperfecto es un mundo real, porque no es el mundo perfecto, porque no es el mundo que habitamos. Y es interesante porque tal vez nos trae la dimensión de los sueños y de la utopía y de las ideas. Después, Andrea, cuando puedas o cuando quieras, podés decir algo más o ayudarnos a desplegar esa idea. ¿Qué querés decir con el imperfecto del subjuntivo? O más bien, ¿qué querés hacernos pensar con el imperfecto del subjuntivo? Bueno, miren, entonces podemos seguir un poquito, ¿verdad? Porque estamos en... ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos al comienzo, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, yo esto es quisiera que ustedes vivan un poco esto de la forma, es decir, que sigamos y no dejemos de habitar el comienzo. O sea que quién sabe cuándo, saben que eso me hace acordar. Ustedes saben que la lógica de comienzo, medio y fin, que tanto domina nuestras instituciones pedagógicas, es una lógica eurocéntrica, eh, cronológica, podríamos decir. Los griegos antiguos tenían varias palabras para decir tiempo. Una es cronos, y definían cronos como el número del movimiento según el antes y el después. Número del movimiento según el antes y el después. Hay movimiento, lo numeramos, y eso conforma el tiempo en cuanto a cronos. Una vida, según cronos, es como si fuera una línea, desde que nace y empieza a moverse esa vida, hasta que muere y deja de moverse. El nacimiento sería el comienzo, la muerte sería el fin. Y cronos, como decía ahora, es una línea en movimiento, como una vida en movimiento,
En esa línea, en Cronos, casi que no hay presente, porque, porque el presente es como un instante, es como una bisagra, es como ahora. Yo digo ahora y ya pasó. Ahora pasó, ahora. Ahora, ahora no se detiene, no dura, o está esperándonos en el futuro para ser dicho, y ahora me viene en este preciso instante el imperfecto del subjuntivo de Andrea, o está en el futuro y todavía no lo decimos, o lo decimos y ya pasó al imperfecto, al pasado. Pero Cronos no tiene presente, tiene dos partes, pasado y futuro. Y como les decía, Cronos se despliega como una línea, antes, durante y después. Pasado, presente, instantáneo y futuro. Las escuelas son instituciones cronológicas. Están organizadas en función de Cronos, por años, por semestres. A un estudiante en la escuela, a un niño, una niña, no le preguntamos si le gusta la música, la poesía, la historia, el fútbol. No, le preguntamos cuántos años tiene, cuántos movimientos ha dado, cuánto tiene de pasado. Y organizamos los grupos de estudiantes por edad, por número de años. Cronos es el tiempo del reloj y del calendario. Es el tiempo de las instituciones. Es un tiempo social que ayuda a organizar la vida. Aquí en Brasil hay un intelectual afrodescendiente, negro obispo, se llama Antonio Obispo dos Santos, que dice que si la lógica eurocéntrica es comienzo, medio y fin, la lógica del tiempo originario de estas tierras es comienzo, medio, comienzo. Que en verdad no se vuelve, no se sigue al fin después del comienzo y del medio, sino que se vuelve a comenzar. Se continúa para volver a comenzar. Este tiempo no es una línea, sino un círculo. Y en el círculo hay un detalle interesante, que todos los puntos del círculo pueden comenzar, marcar su comienzo o su fin. ¿Dónde comienza y dónde termina un círculo? Una circunferencia mejor. En cualquier punto. Solo que donde comienza, termina. Una circunferencia empieza, la podemos dibujar comenzando por cualquier punto. La cuestión es que si comenzamos por un punto, en ese mismo punto tendremos que terminarlo. Entonces, en la circunferencia el comienzo y el fin coinciden. Se puede hacer del fin un nuevo comienzo. Se puede volver a comenzar en vez de terminar. Eso decía Antonio Obispo dos Santos, pensando también en los 500 años de resistencia, en los más de 500 años de volver a comenzar. Y eso me hace pensar también esa frase de Paulo Freire, estoy siempre en el comienzo. Porque ¿cómo es la figura de la vida educativa o pedagógica? ¿Es una línea? ¿Es un círculo? ¿O es una espiral? ¿O es, como dicen actualmente en las geometrías no euclidianas, que la recta es una curva de radio infinito? O sea, si tomamos una circunferencia de cualquier radio, los radios se aproximan de segmentos de rectas. O sea que en la circunferencia hay como una coincidencia entre el rayo y una recta tangente que la toca en un punto. La cuestión es cuál es nuestro punto.
y cómo nos relacionamos con nuestro punto. ¿Somos un punto que abre o somos un punto que cierra? ¿Somos un punto que escucha, que atiende la curiosidad, el no saber, una invitación a caminar juntos? ¿O somos un punto que quiere mostrar el final del camino? Esa frase de Paulo Freire, yo estoy siempre en el comienzo, es tan extraordinaria que yo cada vez que la leo y la pienso, siento que estoy comenzando a leerla. Hace ya varios años que la leo. Y es tan extraordinaria que la propia frase me emociona y me hace sentir su potencia. Porque la leo siempre como si fuera la primera vez. Porque no puedo no leerla como si la supiera. Porque es como una frase que me hace sentir una cierta infancia, en el sentido de un comienzo de un camino. Por eso me gustaba tanto esa frase para dárselas como presente de hoy, del comienzo del seminario. Y presente es también una palabra hermosa, porque presente es un tiempo que no hay en Cronos, sino hay que buscarlo en otro tiempo, en tiempos más circulares, en tiempos no sucesivos, en tiempos como los de un niño que juega, que parece que el tiempo no pasa, o en el tiempo de la experiencia artística, o de la experiencia amorosa, que pareciera que estamos detenidos en el tiempo. Y Paulo Freire pensaba que la educación tiene muchísimo que ver con el amor, con el arte, porque solo hay educación en el presente. No se puede educar ni en el pasado ni en el futuro. Así como tal vez solo haya educación cuando comenzamos, cuando habitamos el comienzo y cuando invitamos a otras personas a habitarlo. Y por eso escuchamos siempre una pregunta. Y por eso evitamos de desatender o clausurar una pregunta. Porque cada pregunta es un comienzo posible. Y todo mundo posible nació de una pregunta. Todo mundo posible comenzó con una pregunta que muchas veces parecía insólita o absurda y que quién sabe no era escuchada. ¿Qué querrá decir Paulo Freire cuando dice que estaba siempre en el comienzo? ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿Qué les dice en relación con el seminario? ¿Ustedes quieren tener un seminario que esté siempre en el comienzo? ¿Ustedes quieren habitar siempre el seminario como si estuvieran comenzando a cada vez? ¿Qué significa comenzar? ¿Y cómo se comienza diferentemente cuando se comienza solo de cuando se comienza con otras y con otros? Y claro, también presencialmente, cómo se comienza diferente. ¿Qué querrá decir Paulo Freire? Estoy siempre en el comienzo. Y vean qué bonito también, porque le dice como vos, como tú. O sea que es una frase como alguien decía aquí, creo que era, a ver si encuentro no sé si fue mm, Carlos o Juan. Juan dijo, importante el diálogo y partir. En la frase está el diálogo al comienzo, porque es una frase que Pablo Freire, no, él podría haber dicho, yo estoy siempre en el comienzo, y punto. Pero dice, yo estoy siempre en el comienzo como vos también. De educador a educador. Dos educadores populares que no se dedicaron ninguno de los dos a educar a la infancia, pero pensaban
que habitar infantilmente la educación es una condición para educar a las personas de todas las edades. ¿Cómo será un seminario que siempre está comenzando? ¿Qué les parece si terminamos, o termino por lo menos yo esta primera parte con una pregunta? ¿Será que terminaría comenzando? ¿Me dejan terminar comenzando? Estamos en los 50 minutos, así que abiertos a escuchar preguntas, abiertas, todos abiertos a escucharte también, Walter, acerca de Simón Rodríguez, que aquí hay mucha gente que lo conoce poco. ¿Eh? Podemos Buenísimo, hacer el mismo ejercicio con algunas frases de Simón Rodríguez, buenísimo. o Sí, inventamos de claro. Ron. Dale, esa, tomamos esa, inventamos berramos, buenísimo. Simón Rodríguez fue el maestro de Simón Bolívar. Bolívar llamaba a Simón Rodríguez el Sócrates de Caracas. Eh, un hombre extraordinario de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Un errante también, como Paulo Freire. Errante a veces, los errantes tienen mala prensa. Se dice que un errante no sabe a dónde va, pero no es que un errante no sabe a dónde va. En verdad, un errante sabe que para viajar de verdad es necesario no anticipar el destino del viaje. O sea, hay una sola cosa que se puede saber, que no se sabe a dónde vamos a llegar. Porque si lo supiéramos, no viajamos. Apenas cumplimos una profecía. Imagínense entonces si la pedagogía es un viaje. Qué fuerza que le da a la pedagogía el viaje. Qué fuerza le da pensar el viaje pedagógico. Que Simón Rodríguez decía, cuando el maestro sabe a dónde tienen que llegar los estudiantes, no es un viaje. Es solamente cumplir un destino. El viaje pedagógico encuentra sentido cuando juntos, decía, maestros y estudiantes se ponen atentos a escuchar los sentidos del viaje. O sea que el maestro sabe que precisa no saber el destino del viaje, porque es algo colectivo y algo que en el propio viaje, ¿se acuerdan del título del libro de Paulo Freire? El camino se hace caminando. Es un poco esa idea. El camino no está antes de caminar. El camino solo puede estar caminando. Y esta frase, inventamos o erramos, es una frase que dio lugar ahí incluso a un libro con una selección de textos pedagógicos de Simón Rodríguez. Inventamos o erramos es una frase extraordinaria. em, y se puede entender de muchas maneras. Por un lado, pensar que la única salida es la invención, que no inventar es el error, que si no inventamos erramos. Y él decía eso porque en esa época se estaban Bolívar había hecho la revolución política, digamos así, muchas naciones se independizaban, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia que se llama Bolivia por Bolívar. Y en ese momento Bolívar nombró a Simón Rodríguez una especie de ministro de educación de hoy, digamos así, porque Rodríguez estaba llamado a hacer la revolución educativa. Creó una escuela extraordinaria en Chuquisaca, que era entonces la capital de Bolivia, de una escuela popular filosófica, podríamos decir, sin distinción de géneros, de clases, de étnicas. Era una escuela para todos y todos, sin condiciones. Y Simón Rodríguez pensaba que en esa época todas las naciones
que nacían imitaban a las naciones europeas o norteamericanas. Y él pensaba que eso no podía, no podía ser, que América era la tierra de invención. América en ese momento él llamaba, no como hoy que se llama Estados Unidos de América, era al contrario, era lo que hoy llamamos de América Latina. Era del río Bravo hacia el sur. Era nuestra América, que, que después los estadounidenses se apropiaron del nombre. Pero él decía que América es tierra de invención. Latinoamérica es invención, entonces o inventamos o erramos. Si no inventamos, erramos. Ese es un sentido que tiene la frase. Pero la frase tiene varios sentidos, porque tanto inventar o invención como errar, como la errancia, tienen más de un sentido. Yo les decía ahora que el viaje pedagógico es un viaje errante. Y entonces el errar tiene que ver con el equívoco, con el error, pero tiene que ver también con la errancia, con el viaje. E inventar o invención es una palabra que viene de un verbo latino, inventare, inventus es el participio. Inventar quiere decir literalmente venir dentro. In, ese invento, in es dentro, ventus es el participio de venire, que significa venir, llegar. De modo que el invento es lo que llegó adentro. Y además de lo que es creado o de lo nuevo, que es ese sentido más común que tiene cotidianamente. Y Rodríguez era un maestro de la solidaridad, de la acogida, de la hospitalidad. De modo que la palabra inventar, invención, tenía para Rodríguez también ese sentido profundo de la hospitalidad, de abrir las puertas para que lleguen adentro, para que otros entren, para que no estén afuera. De modo que inventamos erramos, es una expresión hermosa, muy multisignificativa, que por un lado puede querer decir eso de que hay una oposición entre la invención y el error, que no inventar sería un error, que imitar es un error, que es preciso inventar para no errar, pero también con el sentido de que inventar en el sentido de la hospitalidad, de que la errancia, el errar en el sentido de la errancia es una forma de la hospitalidad. Es decir, ese inventamos o erramos puede marcar una oposición entre una cosa y otra. Si no inventamos, erramos, nos equivocamos, pero también podría marcar el errar de la errancia como una forma de la invención como hospitalidad. Es decir, errando, viajando errantemente, afirmamos una pedagogía hospitalaria. Y eso hacía Rodríguez, de hecho, que recorrió toda la América del Sur, haciendo escuelas, literalmente, escuelas hospitalarias, es decir, inventando una forma hospitalaria de habitar la educación. Bueno, Rodríguez era una figura extraordinaria, habría tantas cosas que decir. Rodríguez y Freire, hay incluso un libro de Adriana Puigros que se llama De Simón Rodríguez a Paulo Freire, sobre la pedagogía latinoamericana, mostrando como que habría una conexión o un hilo común. Y hay muchas cosas en común. Son dos maestros errantes, son dos maestros filósofos, dos maestros en cierto sentido socráticos. Freire era el Sócrates de Pernambuco, así como Rodríguez el Sócrates de Caracas. Son dos maestros que la pregunta tiene un rol esencial en el aprendizaje, en el pensamiento. Y quién sabe, eran dos maestros que estaban siempre en el comienzo. No sé si quieren comentar, hacer preguntas.
Aquí hay una frase de Melissa que dice, pienso que es muy bonito todas estas ideas de las que se nos está hablando y hay que tenerlas como base debido a lo poderoso que son. Sin embargo, en lo personal considero que hay que adaptarnos a los tiempos actuales y actuar como tal, donde esas ideologías quizá ya no están tan presentes en la sociedad. Un balance entre estar en el comienzo pero en tiempos modernos y hacer lo que sea necesario. Buenísimo, buenísimo, Melissa. Eso de la adaptación, ustedes saben que tiene una historia muy fuerte, ¿no? En la pedagogía, sí, sí tiene que ver con la adaptación, con la transformación, con la... ¿Qué, qué uno hace con los tiempos? Y los tiempos actuales son durísimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos con este mundo que habitamos? Este mundo que parece querer suicidarse por momentos, que parece no querer no solo ya comenzar, sino seguir viviendo con el progreso, dice Melissa. ¿Qué hacer con el progreso? ¿Quién es el señor progreso? ¿Cómo hablarle? ¿Cómo relacionarse con él? Gracias, Melissa. ¿Qué otras preguntas, comentarios, observaciones quieren hacer si tenemos todavía un poquito de tiempo? Tenemos. Estamos comenzando al final, entonces, si estamos comenzando tendremos siempre tiempo. Ese es un lado bueno de estar en el comienzo. Quisiera proponerte, Walter, que ¿Cómo? nosotros, quisiera proponerte que Ajá. como los educadores, ¿no? Los investigadores, a pesar de todo esto que decimos y creemos, porque yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que has planteado, no creo que haya que adaptarse, que estas ideas están totalmente vivas, pero el punto es que vivimos en el mundo de la urgencia, ¿no? Estoy leyendo un texto que a lo mejor lo conoces, que es este de Grund, ¿no? Es un teólogo y filósofo alemán vivo, nacido en el 45, que se llama El arte de la justa medida frente a una sociedad desmesurada. O sea, la guerra es desmesura, el consumismo es desmesura, el neoliberalismo es desmesura, la obscenidad es desmesura. Entonces, él propone la justa medida. Y nosotros vivimos, no en la justa medida, vivimos en la urgencia. Necesito el informe para mañana. Y uno dice, pero es imposible para mañana. Como salga el informe, pero para mañana. Entonces, lo mismo con los chicos, ¿no? Los resultados del aprendizaje, los estudios sobre desempeño escolar, que es el desempeño de la escuela, no de los chicos, usar la categoría de desempeño para las instituciones, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto en relación con la formación? ¿Cómo hacemos una formación que se constituya como una pausa reflexiva, como un tiempo propio, donde yo soy mi formación, yo soy mi escuela, con el otro siempre, ¿no? Mm, es verdad. Podrías Sí, transitar por ahí. sí, eso de yo soy mi escuela o mi formación es importante porque es como una no separación entre entre la vida y el pensamiento, entre la teoría y la práctica, entre, mm, entre lo que decimos, que pensamos y lo que pensamos cuando decimos. Es importante porque ahí hay como una escisión, hay como una tendencia, una fuerza, hay una dificultad en poder habitar lo que pensamos. O también, como decía Melissa ahora, claro, todo eso es muy lindo, pero yo llego a la escuela y tengo que cumplir un programa, tengo una exigencia, tengo una tendencia. eh, o entonces, el tiempo, ojalá el tiempo fuera circular, ojalá yo tuviera presente.
pero yo siento que en la escuela cada vez más soy exigida a correr, a terminar, como vos decías, Graciela, a terminar de cualquier manera, la cuestión es terminar, o a mostrar el producto, a mostrar el resultado. Yo creo que la pedagogía que nos invitan a pensar Simón Rodríguez y Paulo Freire tienen un carácter eh, utópico y renunciable, tienen un carácter soñador, no conformista, yo diría. Son maestros irreverentes, son maestros en cierto modo insolentes, son maestros que no se acomodan, que no renuncian a, a pensar otro mundo, otra escuela. Entonces yo creo que eso también marca por lo menos una dimensión insoslayable, muy propia de la pedagogía latinoamericana, que tiene que ver con la irreverencia, con el carácter intempestivo de estos pensadores. Los dos, Pablo Freire y Simón Rodríguez, fueron figuras muy perseguidas, muy críticas, muy atacadas en su tiempo. Son figuras que en cierto modo se alzan contra su tiempo, que protestan, son inconformistas, son rebeldes. eh, y eso, claro, eso nos hace pensar, ¿verdad? Cómo nos situamos nosotros en relación con nuestro tiempo y nuestras ideas. Em, Graciela, escribió Graciela Cordero, la que está tan elegantemente vestida. Dice, María Laguna en Facebook, si el maestro no sabe el destino del viaje, ¿cuál es el rol del maestro en ese viaje? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y fíjate, María Laguna, que fíjate la pregunta, que interesante, porque es como que, entonces, si el maestro no sabe el destino del viaje, ¿qué va a hacer? O como si fuera la única posibilidad, ¿verdad? O sea, estamos tan habituados, tan acostumbrados a que el maestro tiene que decir, tiene que dar las respuestas y decir a dónde hay que llegar, que si el maestro no lo dice, parece que se vacía el viaje. Y al contrario, es cuando empieza el viaje. El viaje empieza, María, cuando todas las personas que viajan pueden pensar juntas a dónde quieren viajar y cómo viajar y a dónde quieren llegar. Porque el viaje no es solo potestad del maestro, hay mucha gente viajando con el maestro. Y nosotros tenemos también una tradiciones autoritarias que confunden la autoridad con el autoritarismo. La autoridad del maestro no pasa por decir a dónde hay que viajar. La autoridad del maestro significa darle autoría al viaje y hacer que la autoría sea una autoría colectiva, que haya muchos y muchas autoras y autores. Entonces ahí hemos normalizado como ideas que son tremendas. Como que, por ejemplo, el maestro sea el dueño del saber. Y eso pondría muy loco, por ejemplo, a Paulo Freire. Se enojaría mucho, porque Paulo Freire cuenta siempre en muchos de sus libros cuántas cosas ha aprendido de personas que aparentemente no saben o no han pasado por una carrera académica o institucional. Y cómo las cosas más importantes, dice Paulo Freire, las ha aprendido de personas simples, de personas que supuestamente no saben, pero que en realidad saben tanto o más que los supuestamente sabios. En tu pregunta, María Laguna, hay toda una cantidad de cosas interesantísimas para conversar sobre lo que pensamos que es un maestro, cuál es el rol que pensamos que tiene. David Alejandro Ornelas Gutiérrez dice, gracias por la invitación a este seminario. Me ha dejado reflexiones interesantes, debo retirarme. Un saludo afectuoso, lo retribuimos. Eh, Gracias. Walter, hay una
comentario de Carla Ruiz arriba que no has visto, no lo alcanzaste a ver. Sí, buenísimo, sí. ¿Cómo mantener la creatividad y el asombro en este mundo de inmediatez, líquido, dirían también, sobre todo con esta parte del progreso? Buenísimo, Carla. Eh, Buenísimo. Y sabes que en esta cuestión de la pedagogía, la pregunta también y la forma, recuerden que la forma es tan importante. Tampoco es que yo quiero aquí responder tantas preguntas, porque o quisiera responderlas sin responderlas, en el sentido de mantener viva la curiosidad, de alimentar esa curiosidad, porque esa pregunta tuya, Carla, es una pregunta importante, es cierto, y las preguntas por el cómo son también preguntas que piden caminos, que piden maneras, formas, modos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué modo? ¿Por cuál camino? Son preguntas urgentes, ¿verdad? Pero también son preguntas en cierto modo intransferibles, ¿verdad? Que dependen de muchos contextos, de situaciones, de historias, de modos culturales, de apropiaciones del saber. Entonces es una pregunta que hago mío, que hago mía, Carla, porque la pregunta muestra una dificultad también, ¿verdad? Muestra una... Y esa tal vez sea la fuerza también de la pregunta. No es una pregunta fácil. Y las preguntas fáciles son preguntas que pasan. Las preguntas difíciles son las preguntas que quedan. Entonces es una pregunta que podríamos repetir y repetir y hacerla muchas veces, ¿verdad? Porque en el fondo es una pregunta que ojalá cada maestro y cada maestra se haga. ¿Cómo mantener en este contexto, en esta situación, en este medio y en esta cultura que habitamos, esa posición de asombro? ¿Cómo mantenerse en el comienzo, en este mundo, como dices, inmediato, líquido, que quiere que andemos rápido y cada vez más rápido, y que quiere que abandonemos cuanto antes el comienzo? Em, Ujú. Para los que quieran leer, Graciela puso aquí algunos enlaces. Se podría dar permiso para compartir la carpeta. Muy bien. A ver ahora, sí. Entonces la carpeta está con permiso. ¿Qué más? Compartí, Walter, 4 de tus libros que tenemos, 2 en Sí. español, 2 en portugués que tú nos enviaste y un Bueno, video también que seleccionó Graciela Mesina. Entonces, buenísimo. ahí está todo para que continúen en la lectura. Buenísimo, muchas gracias. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Comenzamos? ¿Estamos en el comienzo? Mm, ¿Seguimos? Walter, Sí. yo te acuerdo que soy la moderadora. Verdad, 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 verdad. ¿Qué te parece si todas estas ideas las unimos para pensar qué es esto de la formación? Porque fíjate que la palabra formación, cómo se abre a múltiples sentidos, ¿no? Formación, forma, formarte, ¿eh? Configurar, ¿m? Al deforme, ¿eh? Al que no tiene forma. ¿Cómo hacemos una formación para que el otro crezca por sí, inacabado, ¿no? Eso sería interesante trabajar. Sí, es una gran pregunta, ¿verdad? Porque formar es dar forma y el enigma, el secreto de la pedagogía es qué significa y cómo se da forma. Y qué forma, no solo qué forma, sino, como decíamos antes, si la forma es un contenido también, entonces formar es siempre un contenido. Eh, y es un contenido que no solo tiene que ver con los contenidos que se afirman en la formación, que se transmiten, sino sobre todo con la manera, la forma, el modo en el que esos contenidos son trabajados. A veces esto, uno se olvida, pero es también un ejercicio de memoria.
en nuestra formación, por ejemplo. ¿Qué recordamos de nuestra formación? ¿O qué nos marcó? Que es otro verbo fuerte. ¿O qué pasos fue dando nuestra formación y cómo fuimos formados? Porque generalmente eso también es algo que uno escucha mucho. Tenemos una tendencia a reproducir los caminos de la formación. O sea, cuando alguien sale de una escuela de formación de maestros, de una normal, uno cuando va a enseñar, generalmente, ¿qué hace? Reproduce un poco los modelos con los que fue enseñado, las formas con las que fue formado, una forma como fue formado. Y ese como fue formado, si pudiéramos parar para pensar, para darle atención, sería tan importante, tan interesante. Porque a veces uno no recuerda, son cosas que están marcadas a fuego. Por ejemplo, aquella maestra que nos humilló y cuando le pedimos de ir al baño. Y después ella puede pensar que nos enseñó 800 siglos de historia, pero tal vez a nosotros nos formó más una actitud, un gesto. Entonces la pregunta por la formación es la pregunta por el enseñar y el aprender también. ¿Qué significa enseñar y aprender? ¿Qué aprendemos cuando aprendemos? ¿Cómo aprendemos lo que aprendemos? ¿Qué enseñamos cuando enseñamos? ¿Y cómo enseñamos cuando enseñamos? Cosas que son enigmas y son, felizmente un maestro o una maestra nunca van a poder ni controlar lo que enseñan, ni controlar lo que los otros o las otras aprenden a partir de lo que enseñan. Y ahí es que yo creo que así, las pedagogías como las de Simón Rodríguez y Paulo Freire se vuelven extraordinarias, porque muestran la potencia de ese proceso. Imagínate, por ejemplo, al habitarlo en el comienzo, o al habitarlo como un comienzo, y dejar por un lado la obsesión por el fin, por pretender determinar los caminos de los otros y los otros caminos. Entonces yo creo que a mí me gusta sugerir más que afirmar y me encantaría que ustedes vean este comienzo como un comienzo que les hace pensar, que les abre caminos, que les muestra algunas formas, que les ayuda a poner en cuestión o a preguntarse sobre algunas maneras y algunos modos, y que los invita a comenzar, o sea, a preguntarse, a afirmar la curiosidad, a cuidar de la curiosidad, a alimentarla, a darle atención, a, a confiar también en el poder y la potencia de preguntarnos juntos sobre el mundo que vivimos. ¿Tienes otra pregunta, Walter? De Karen, ¿verdad? La reflexión de la formación docente es un punto muy importante que señalan distintos autores. Hablando de mantenernos en el comienzo, ¿qué tipo de orientaciones podemos sugerir para iniciar ese proceso reflexivo? Buenísimo, Karen, buenísima, porque, por un lado, porque hablas de un proceso reflexivo, por lo tanto, creo que la formación percibida como reflexiones es ya una diferencia, o sea, es pensar la formación no tanto desde la lógica de la reproducción o de la lógica de la transmisión o de la lógica de la formatación, es otra palabra con forma, sino más bien del pensamiento. Y, y es interesante porque yo, en cierto modo, Karen, te devuelvo la pregunta, ¿verdad? Porque, ¿qué tú piensas? ¿Cómo tú piensas a partir de lo que hemos dicho aquí? De qué orientaciones sería importante,
cuidar para mantenerse al inicio de un proceso reflexivo? Eso tiene mucho que ver con la pregunta, ¿verdad? Con una pedagogía de la pregunta. ¿En qué medida, por ejemplo, las preguntas nos ayudan a mantenernos al comienzo? ¿En qué medida evitar respuestas cerradas nos puede ayudar a mantener la reflexión en estado de atención y alerta? Podríamos hacer aquí un ejercicio. Yo no sé si les va a gustar, si ustedes van a querer, pero sería también una manera de atender a lo que Karen está preguntando. Ustedes vieron que muchas veces al final se pregunta, ¿qué hemos aprendido? O qué hemos pensado, o qué se puede decir como un outcome, un resultado, un producto de una experiencia pedagógica. Bueno, ¿qué tal? ¿Ustedes aceptarían mostrar, primero si aprendieron algo, si pensaron algo, si encontraron una idea, un pensamiento en esta presentación, en este comienzo del seminario? ¿Y ustedes aceptarían la invitación de decir eso con la forma de una pregunta? O sea, que si nosotros pudiéramos terminar este seminario, ustedes mostrando lo que han pensado, lo que han aprendido, pero en la forma de una pregunta. Es decir, que cada uno, cada una pueda mostrar en este final del seminario, estamos terminando, un comienzo para seguir pensando, o un comienzo, como decía Karen, para pensar la reflexión, la formación como reflexión. ¿Cuál sería, entre tantas preguntas que cada uno y cada una de ustedes se ha encontrado y ha pensado en este seminario, cuál sería la pregunta que ahora que estamos aproximándonos del final, ustedes quisieran dejar como una especie de comienzo para seguir pensando? Si quieren las pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano para decirlas, pero tal vez sea una bonita manera de terminar y un poco de responder sin responder la pregunta de Karen. ¿Qué tal si mostramos, ahora que estamos casi en el final de este seminario, que en verdad estamos en el comienzo? Y por eso estamos preguntando, porque queremos comenzar un camino de pensamiento. ¿Qué les parece? Buenísimo. Entonces, cuando quieran, quien quiera, puede ir escribiendo, quien no va pensando, y vamos compartiendo un comienzo. Voy a ver si yo también les comparto un comienzo, una pregunta. Ujú. Buenísimo, ya tenemos un comienzo de los comienzos. De Eleazar. ¿Qué y cómo se ha logrado? Hola, hola Eleazar. ¿Qué y cómo se ha logrado lo que hasta hoy aprendí? ¿Qué se pudo alcanzar y qué puedo cambiar para transformarme junto con los demás? Buenísimo, buenísimo Eleazar, porque es un comienzo que te proyecta para atrás y hacia adelante. Y que trae esa idea del cambio, la transformación y trae idea del colectivo, de los otros, de los demás. Buenísimo. Carlos, ¿qué forma me da sentido adoptar? ¿Qué forma tengo ahora mismo? Buenísimo, buenísimo. La pregunta por nosotros mismos, un poco lo que preguntaba Graciela, ¿verdad? ¿Qué estamos siendo?
ahora. Graciela Cordero. ¿Cómo mantenerme al comienzo en mi proceso formativo? Buenísima. Y el cómo es tan amplio, ¿verdad? El cómo puede ser qué estrategias, qué formas, qué caminos, con quiénes. Tan bonita la pregunta por el cómo, tan abierta. Tengo dos preguntas, pero no las escribí ahí, sino en el papel. ¿Cómo Buenísimo. compartimos, cómo compartimos saberes para generar lo común? Y la otra, porque estoy leyendo un texto de evaluación, ¿no? Y aquí se sigue haciendo lo de siempre. ¿Cómo hacemos una evaluación no limitada a ver si los chicos se apropiaron de los contenidos curriculares? ¿Ah? Eso se, Buenísimo, porque eso se manifiesta en un puntaje, se expresa en un puntaje, y en un orden, y en una jerarquía. buenísimo, Graciela, porque claro, fíjate que justamente en la evaluación nosotros los docentes respondemos y preguntamos y los estudiantes responden. O sea, nosotros, fíjate qué uso de la pregunta hacemos. Preguntamos no porque no sabemos, sino al contrario, para ver qué tanto saben y jerarquizarlos y estratificarlos y todo aquello. O sea, es tremendo o sea, podría ser una evaluación en la que se pida no respuestas, sino preguntas. Podría ser una evaluación en que las preguntas pregunten de verdad y no haciendo de cuenta que no saben cuando en realidad solo saben un único saber y quieren imponerlo a través de preguntas. Buenísimo. Carla dice, la evaluación responde muchas veces a una lógica de control y embrutecimiento, eso que decíamos ahora, exactamente. Desde la perspectiva de Freire y Rancière me pregunto, ¿cómo podemos desarrollar una evaluación que realmente promueva la igualdad y no reproduzca las jerarquías de saber? Algo que me quedo es cambiar ciertos conceptos, por ejemplo, en lugar de estudiantes a compañeros de aprendizaje. Buenísimo, buenísimo. Es un poco muy próxima de la pregunta de Graciela, ¿verdad? Es decir, ¿cómo será posible una evaluación que invite a preguntar y no que obligue a responder? ¿Cómo sería una evaluación que invite a preguntar y no que obligue a responder embruteciendo, como dices en tu pregunta, Carla? Areli, ¿qué punto quieres ser en el comienzo? Buenísimo, buenísimo. ¿Qué punto queremos ser en el comienzo? Sí. Buenísimo. Eh, Walter, va siendo hora de cerrar. Eh, Buenísimo. em, Puse ahí una pregunta. Muy bien, ¿Cómo sabemos que estamos estamos comenzando? comenzando. Graciela, ¿quieres tú cerrar, dar el primer Sí, cierre cómo para no, que yo cierre también después, por favor? cómo no. Bueno, queríamos entregarle una constancia a Coan, ¿no? No sé si tienen la constancia para que yo la lea o no la ¿Tienen leo. una constancia de Aquí está. comienzo? Sí, aquí está, Sí, mira, sí, 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 sí. Bueno, estas cosas de la forma, ¿eh? Entonces dice, Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo y la Red de Experiencias e Investigación en Formación de Docentes en Servicio, RAIFOTS, otorgan la presente constancia al doctor Walter Cohen por haber impartido la conferencia Oficio Docente y Formación, Experiencias y Saberes, la herencia de los maestros, Paulo Freire y Simón Rodríguez, en el marco del seminario virtual Formación en Servicio en Diálogo, del oficio docente a la escuela y la formación. Siendo hoy 22 de octubre del 2024, del 2024. Bueno, muchísimas gracias, Walter, muchísimas gracias. Yo les agradezco, Graciela, muchísimas gracias. Así que eh, te cedo la palabra, Graciela Cordero. muchas gracias. Bueno, no podría yo pensar en un mejor comienzo, Walter. Muchísimas gracias por hacernos pensar todo esto y porque nos planteas también preguntas importantes para nuestra red, ¿no? O sea, de dónde estamos ahora, hacia dónde caminamos y cómo hacer de estas experiencias siempre un nuevo comienzo, ¿no? Porque hay tantas cosas que preguntarnos, que va a ser realmente una reflexión
que nos va a acompañar ahora en el nacimiento del seminario por todo el camino, por todo el camino. Muchísimas gracias por tu participación. Antes de despedirnos y darle las gracias a todos los que nos acompañaron aquí en la sala de Zoom y también en el Facebook, quiero decirles que tenemos un siguiente seminario. Déjenme darles las fechas también para que ustedes lo tengan, por favor, a la mano. Va a ser el martes 19 de noviembre del 2024 y nos va a acompañar en esta ocasión el doctor Jorge La Rosa de la Universidad de Barcelona, España, con la conferencia La formación, la escuela y la atención al mundo, relatos. Ya vamos a darle difusión suficiente con tiempo a la conferencia, pero para que ustedes lo vayan agendando. También pues quiero decirles a las personas que nos ven en el Facebook que se registren, si les interesa el trabajo que hacemos en la red, se registren a la red Ray Fox, que estamos en línea y que pues digamos es una red muy abierta para avanzar en el análisis pues todas las prácticas, procesos y políticas en formación del profesorado, formación en servicio. Finalmente, quiero pedirles que no se me olvide, una foto. Si por favor pueden abrir sus cámaras para tomar una foto del recuerdo de esta sesión, enviársela al doctor Cohen también para que la tenga y recuerde este comienzo con nuevos amigos mexicanos. Muchas gracias. Gracias, Francisco, Graciela. Francisco, ¿me dices, por favor? Sí. Sí, estoy esperando que todo el mundo abra su cámara. Muchas gracias, Francisco. Supongo que las personas que no la han abierto prefieren mantenerse así. Ujú, Ok, seguramente. Exacto. tomo la fotografía entonces. Muchas gracias. Listo. Bueno, pues eso es todo por la sesión de hoy. Te agradezco mucho, Walter, tu tiempo, tu generosidad y este ejercicio que has hecho con nosotros. Y vamos a seguir trabajando en esto y pues nos gustará mucho seguir en contacto contigo. Muchas gracias por todo. A ustedes y Gracias, hasta Walter. pronto. Muchas gracias. Gracias a Gracias, Walter. Hasta Gracias luego, a muchas todos. gracias. Estaremos en contacto. Gracias. Hasta luego. Gracias, Graciela. Gracias. Un beso. Bye bye. Igual. Bye.